Bueno, el nombre del video de este proyecto es Integridad Referencial en MySQL. Mi nombre es Franz Freddy Larico Luque. Soy de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi carrera es informática. Soy de octavo semestre. La materia es IN 272, taller de base de datos. Mi docente es Reinaldo Javier Ceballos Daza. Bueno, introducción. Podemos decir de una manera simple que la integridad referencial significa que cuando un registro de una tabla hace referencia a un registro en otra tabla, el registro correspondiente debe existir. Por ejemplo, consideremos la relación entre la tabla cliente y la tabla venta. Como podemos ver, la tabla cliente tiene una clave primaria que es el ID cliente, y en la tabla venta su clave primaria es el ID factura. Bueno, también podemos ver que en la tabla venta está el ID cliente. Este ID cliente es el mismo ID cliente de la tabla cliente, pero aquí ya en la tabla venta ya no vendría siendo una clave primaria, sino sería una clave foránea. Entonces, como lo que ya se mencionó más antes, el ID cliente, esta sería la relación entre las dos tablas. Objetivos: dar un mejor entendimiento sobre la integridad referencial, mostrar la forma de aplicar la integridad referencial en MySQL. Ok, para empezar, primero voy a mencionar un poco sobre claves primarias y claves foráneas. Bueno, en claves primarias podemos mencionar dos. Una clave candidata es un campo o combinación de campos que identifican de manera única un registro de una tabla. Una clave primaria es una clave candidata que ha sido diseñada para identificar de manera única los registros de una tabla a través de toda la estructura de la base de datos. Las claves foráneas tienen que ver precisamente con la integridad referencial, lo que significa que si una clave foránea contiene un valor, ese valor se refiere a un registro existente en la tabla relacionada. Para poder establecer una relación entre dos tablas es necesario asignar un campo en común a las dos tablas. Para este ejemplo, el campo ID cliente existe tanto en la tabla cliente como en la tabla venta. La mayoría de las veces este campo en común debe ser en una clave primaria en algunas de las tablas. Bueno, en el siguiente ejemplo, en la siguiente imagen vamos a ver que se insertó algunos datos en las dos tablas, en las dos tablas. Hay dos registros en la tabla cliente, pero existen tres ID clientes distintos en la tabla venta, si vemos bien. Habíamos dicho que las dos tablas se relacionan con el campo ID cliente, por lo tanto podemos decir que Jaimito Valdés tiene una cantidad de 23 y Yajaira Suxo tiene una cantidad de 81, pero sin embargo, no hay un nombre que corresponda con el ID cliente 3. ¿Esto qué es lo que significa? Las relaciones de claves foráneas se describen como relaciones padre-hijo. En nuestro ejemplo, cliente es el padre y venta es el hijo. Y se dice que un registro es huérfano cuando su padre ya no existe. Entonces, cuando en una base de datos se da una situación como esta, se dice que se tiene una integridad referencial pobre, pero pueden existir otra clase de problemas de integridad también. Hay que tomar muy en cuenta eso. Generalmente esto va ligado a un mal diseño y puede generar otro tipo de problemas en la base de datos. Por lo tanto, debemos evitar esta situación siempre que sea posible. A ver. En el pasado, MySQL no se esforzaba en evitar este tipo de situaciones y la responsabilidad pasaba a la aplicación. Para muchos desarrolladores, esta no era una situación del todo grata y por lo tanto no se consideraba MySQL para ser usado en sistemas serios. Por supuesto, esta fue una de las cosas más solicitadas en las anteriores versiones de MySQL, que se tuviera soporte para claves foráneas para que MySQL mantenga la integridad referencial de los datos. Bueno, hablando un poco de las claves foráneas en MySQL. Estrictamente hablando, para que un campo sea una clave foránea, esta necesita ser definida como tal al momento de crear una tabla. Se puede definir claves foráneas en cualquier tipo de tabla de MySQL,
pero únicamente tienen sentido cuando se usan tablas del tipo INNODB. A partir de la versión 3.23.43b se pueden definir restricciones de claves foráneas con el uso de tablas INNODB. INNODB es el primer tipo de tabla que permite definir estas restricciones para garantizar la integridad de los datos. Para trabajar con claves foráneas, necesitamos hacer lo siguiente: crear ambas tablas del tipo INNODB, usar la sintaxis foreign key, su campo, y que éste tenga la referencia al nombre de la tabla y el nombre del campo. Crear un índice en el campo que ha sido declarado la clave foránea. Esto ya se lo puede hacer en las versiones, como ya se dijo, desde la versión 3.23.43 en MySQL. Entonces, para esto ya no se tendría mucho el problema de la integridad referencial. Estas tablas INNODB, como ya se las mencionó, ya nos ayuda a tener mayor seguridad sobre la integridad referencial. Entonces, con esto ya no vamos a poder llenar datos en una tabla sabiendo que no existen en otra tabla. Entonces, con esto ya tendría una fuerte relación entre tablas. Bueno, conclusiones. Como ya se mencionó lo que es y cómo es la integridad referencial, esta hay que tenerla muy presente cuando hacemos el diseño de nuestra base de datos. Si en nuestra base de datos, bueno, como sugerencias, al hacer el diseño de nuestra base de datos, tenemos que tener muy en cuenta sobre las claves primarias y las claves foráneas. Si hacemos una base de datos, eh, tenemos que tener muy en cuenta estas dos que ya se mencionó. Si haríamos una tabla sin clave primaria, entonces no estaríamos, bueno, si no haríamos una tabla con su clave foránea, haciendo relación a la otra tabla, entonces ya no estaríamos respetando lo de esta parte de la integridad referencial, lo cual es lo que se quiere evitar. La integridad referencial es muy demasiado necesaria para el desarrollo de una buena base de datos. Eso sería todo. Muchas gracias.